Bienvenidos a Faro Sac Podcast. Yo soy Faro y en este primer episodio tenemos una conversación con Bertie Venegas Lynch, escritor y pensador argentino especializado en economía y en las ideas de la libertad. Hablaremos sobre el principio de no agresión, sobre la relación entre libertad y respeto y el papel que juegan estas ideas por un lado en el mundo de la creatividad, relacionado a la libertad de expresión, y por otro en el mundo del emprendimiento, relacionado al libre comercio. Mi intención para estas pláticas siempre será explorar ideas sin identificarme personalmente con ellas, intentando sacar el ego de la ecuación para poder acercarme a conceptos que no conozco o que quizá me parecen extraños, para siempre tener la apertura suficiente para poder salir de la conversación aprendiendo algo nuevo. Te invito a que hagas lo mismo. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete, checa nuestros patrocinadores en la descripción y si quieres dale me gusta para que el algoritmo lo lleve a más personas. Gracias por estar aquí y espero que disfrutes mi conversación con Bertie Venegas Lynch. Y Eso tú se creciste trata. rodeado de estas ideas, ¿no? Tú creciste rodeado de libros, de liberalismo, de una gran librería de liberalismo. Obviamente gracias a tu padre, Alberto Venegas Lynch, hijo, y a tu abuelo. Y si quieres, ¿te gustaría hablar un poquito de quién es tu padre, quién fue tu abuelo y por qué tú decidiste también seguir por esta línea de las ideas de la libertad? Bueno, mi abuelo fue uno de los precursores que inició el reverdecer del liberalismo, me parece, de Alberdi, de la época de la generación del 37, ¿no? Que fueron las ideas de Alberdi y sus amigos, las de Cané Padre, Echeverría, Marcos Sastre, Mármol, todo que se juntaban en esto que era el salón literario, la jabonería de Beites, que era una cosa muchas veces, en muchos casos, pasó a ser clandestina por la persecución de la mazorca rosista, que permitió la generación del 80, que fueron los políticos. Por eso yo siempre Ujú. creo y hago énfasis en el tema de la importancia de la batalla cultural, que muchas veces no se ve, pero es la parte del cimiento, la parte consistente del iceberg que deja ver la puntita, digamos, en la superficie del agua, la punta del iceberg, que es lo que en definitiva se ve después y se aplica a veces en la política. Entonces, Claro. ese trabajo, de la misma forma que también siempre conecto con la revolución industrial, el hecho de la revolución industrial no fue la máquina a vapor, sino las ideas de Adam Smith que lo permitieron, que es el efecto más resonante, quizás es eso. Y en las ideas pasa Ujú. exactamente eso. Entonces, mi abuelo, en el 42, junto con tres amigos, William Chapman, José Santos Goyanijo y Carlos Lucetti, se pusieron a leer y lo que ellos llamaban un seminario, pero un seminario de 4 personas, imagínate, en el 42, Prosperidad y Depresión de Haberler, un autor que era uno de las pocas traducciones, creo que era una edición mexicana que llegaba a manos de ellos, y después ese libro que cita a otros autores también desarrollaron por ahí, eh, ese asunto. Eh, Ujú. Pocos años después, en el 50, él hace una visita a New York a Leonard Read, que se había hecho muy amigo por esta cuestión de las ideas. Leonard Read, el fundador de la Foundation for Economic Education, que ahora está en Atlanta, Ok. está en New York, y lo va a visitar, con el ánimo de no solamente prepararse en las ideas liberales, porque mi abuelo era un empresario, con lo cual eso también lo valoro muchísimo, esa gente que, si bien no desatiende su actividad del día a día, se preocupa por los aspectos importantes del derecho y la economía, y básicamente del respeto a la vida, la libertad y la propiedad, que en definitiva está conectado con la actividad de cada uno, porque la Claro. posibilidad de poder ejercer eso en libertad y que le respeten a uno el fruto del trabajo no es algo que es una cosa milagrosa que se da o no se da por factores externos, sino depende de cada uno de nosotros.
Entonces, me parece que, que lo peor es la gente de bien que no hace nada, digamos, o que se preocupa por sus actividades personales y no pone el foco acá. Entonces, conectando de nuevo con lo de mi abuelo, en este vínculo con Leonard Reed, Reed lo llama a Mises a NYU, la Universidad de New York, para que se conozcan con mi abuelo. Ok, Y se conocen en ese viaje, y luego de Mises conocerlo a mi abuelo, le escribe a Hayek, que estaba en Chicago, también para que lo reciba, con lo cual ahí hace un viaje y los conoce a estos monstruos. Queda claro, muy entusiasmado mi abuelo, tiene ahí un intervalo que se va a vivir en Estados Unidos por un tema profesional, y a su regreso, muy entusiasmado, funda en el 57 el Centro de Estudios sobre la Libertad. El Centro de Estudios sobre la Libertad eh, fue un gran impulsor de las ideas liberales, también una institución precursora ahí, donde traducía libros al español para difundirlos acá, los publicaba, obviamente todo esto con el fundraising que podía el Centro de Estudios reunir. Sacó una revista durante 30 o 40 años, Ideas sobre la Libertad, que era justamente artículos más cortos de estos grandes maestros, ok, de Mises, Bruno Leoni, Hazlitt, que dicho sea de paso, todos estos los trajo también a Buenos Aires, Arthur Schoenfeld, Sylvester Petro, Benjamin Roach, bueno. A Mises en el 59 lo trajo a Buenos Aires en las conocidas 6 conferencias de Mises. Bueno, ok, también a Hayek y demás. De manera que si uno se fija el año, te parece una cosa increíble, pero eso se fue generando en algo también que hizo un semillero, me parece muy bueno, de gente joven, de buena madera, que la becó el Centro de Estudios para carreras de grado y de posgrado en Grove City y en FI también. Este, y son las personas que después yo, claro, a la distancia uno ve, son gente que terminó teniendo cátedras o fueron adjuntos de mi padre después, y tuvieron fundaciones, instituciones. Entonces la ramificación de eso es una cosa que es la parte, por eso digo, de la cuestión del iceberg de abajo que no se ve, y es lo que hace el sustento después para lo que vino después. Después hubo también varias corrientes liberales que se aplicaron en la política, pero no como ahora. Creo que ha sido muy fuerte, gracias a lo que tú mencionaste también del efecto Milei. Por el lado de mi padre, bueno, también él siempre dice que si no fuera por su padre, o sea, mi abuelo, hubiera sido marxista, eventualmente socialista y keynesiano, porque todo lo que se impartía desde la cátedra, digamos, de lo que se hablaba o lo que los alumnos estaban sometidos, digamos, era esa escuela de pensamiento, y era muy lineal en ese sentido. Gracias a mi abuelo, él ve el otro lado de la biblioteca, como dice él. En el 68 va a FI, conoce todas estas personas, las tiene como profesores, estas personas que te comenté, estos grandes intelectuales, los tiene como profesor. Eh, tiene clases, tiene clases con Mises en NYU en ese viaje también, además de los otros que eran los profesores regulares, digamos, en FI. Después también en ese mismo viaje él cuenta tener un seminario que hacía Rothbard para algunos alumnos en su casa, con lo cual cuenta ahí unas experiencias muy lindas. Eh, Después, bueno, en 1970 mi padre escribe la primera introducción a la escuela austríaca en idioma español, con prólogo del premio Nobel Hayek. En el 78 funda con unos empresarios SA de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, ujú, eh, que viene a ser la primera institución que ofreció en Argentina un título de posgrado. Tenía la clásica maestría de Economía y Administración de Empresas. Te diría que fue el think tank más potente del liberalismo argentino, en el cual fue rector durante 23 años. Eh,
Bueno, también obviamente con ESIADE, papá trajo todas estas personas que te comenté, Hayek la trajo 2 veces, Gary Becker, también otro premio Nobel en Economía, otro premio Ujú. Nobel Buchanan, Israel Kirzner, Michael Novak, Henri Lepage, Mario Vargas Llosa, Borges, Guy Sorman, eh, el filósofo Julián María. Bueno, me acuerdo Wow. en colaciones de grados o en seminarios pautados ahí en esa casa de estudio, la verdad que tuvimos el lujo de escuchar a todos estos monstruos. Me acuerdo que la colación de grado mía de la maestría de economía fue con Gary Becker. Tengo una foto ahí con Gary Becker. Vino a hablar para esa colación de grado. Y después, por supuesto, en la década del 60, el 70, florecieron otros profesionales, otras instituciones y fundaciones que ahora son muy fuertes, en Rosario, en Corrientes, este, en Tucumán. Bueno, ahí ha proliferado muchísimo. Y lo que sí, yendo ya más a lo último, lo que es el efecto Milei, Ujú. ha sido una cosa, digamos, fenomenal. Yo digo que tiene todavía mucho recorrido, me parece, Javier, y todo un potencial a desarrollar que parece que todos los días florece un poco más, pero la verdad que yo no he visto en la juventud tanto involucramiento, tanta preparación también, porque cuando yo era chico, estaba la corriente esta de los liberales, antes, digamos, de Menem, cuando fue el clásico hito que Alzogaray llenó la cancha de River, una cancha acá icónica de fútbol, lo llenamos de liberales, pero creo que no era gente tan preparada, tampoco tan multitudinaria en la juventud, que había bastante, digamos, pero era una cosa más transversal. Y bajo un lema, me acuerdo que achicar el Estado era agrandar la nación, un poco era el lema, pero Ok. tampoco había mucha profundidad. Vemos un gran contenido intelectual ahora que impuso, o impulsó, más que impuso, Javier Milei. Ok. Yo siempre cuento la anécdota, incluso estuvo haciendo teatro, Javier escribe artículos, libros, está en televisión permanentemente, es una máquina productiva y de difusión. En, Sin en, duda. ese, en, ese, en esa obra de teatro, que obviamente tenía un contenido muy divertido y ameno, pero también con el componente principalmente liberal y el mensaje liberal, donde me acuerdo en el escenario estaba la foto de Rothbard, de Adam Smith, de, de Milton Friedman, me acuerdo, se llama el consultorio de Milley, pero básicamente era todo un mensaje liberal muy bueno. Yo me acuerdo de haber Ujú. ido al baño antes, suponte, y entran también chicos que entraban y salían al baño y discutían obras de Rothbard o que estaban ahorrando para comprarse algo no sé, de Friedman o de Adam Smith. Eso nunca lo vi, nunca lo vi. Y lugares que se abarrotan de gente joven para escucharlo a Javier Milei, hasta incluso pagan entrada para verlo, eso nunca lo vi, nunca lo vi. Sí, Entonces claro. digo, son personas que sin ánimo de equivocarme, yo lo veo como una persona que nace cada 200 años, una persona así, con un contenido académico muy bueno, con, con una personalidad magnética para transmitir la idea y la facilidad también mediática, un tipo que debate muy bien y ha pasado también al aspecto político, que muchas veces un académico puede ser muy sólido y no se halla mucho en ese entorno, que como tú sabes, son dos roles importantes, pero bien distintos, el Sí, académico sí. y el político. Y también viendo cómo se desarrolla en la política, que no cede un ápice el discurso académico de máxima, que también es una cosa que yo le valoro muchísimo, porque el político entra enseguida en la política en un ámbito donde ya es todo muy calculado y están los clichés y la palabra clave que vayan a decir, porque acaba de hacer una alianza con fulano y esto no lo puede decir, o si quiere ganar un 2% más, tiene Como que tocar cazador de tal votos, tema y ¿no? tal otro También tema que no. dice lo que La la verdad gente quiere que escuchar. esa,
exacto, que es una parte bien, bien natural de la política y aceptable, porque es el arte de lo posible, como se dice la Sí, política. ¿Qué porque es si el no, arte de no lo ganan, posible? no ganan el Claro, el puesto, arte de lo por así posible es, decirlo. exacto, como dice mi padre, digamos, el político trata de captar qué es lo que el electorado está dispuesto a digerir, cualquiera sea la posición del político, sea un socialista o sea un liberal. Ujú. Si va más allá de lo que la gente en el mensaje liberal está dispuesta a absorber que no entiende, pierde votos. Entonces tiene que acercar la cuestión. Bueno, en ese tema ha preparado también la batalla cultural o su aporte, Javier Milei lo ha preparado tan bien que en el plano político sigue corriendo el eje de debate como si fuera un académico. ¿Me explico? Entonces me parece una cosa que en esos dos campos se ha desarrollado muy bien. Y Claro, bueno, ahora claro. son el 14 de noviembre son las elecciones, el primer síntoma de algo muy bueno, y la verdad que a todos nos llamó la atención es ese 14% en la ciudad de Buenos Aires que obtuvo en las PASO, que son como las primarias. Ujú. Y bueno, las encuestas dan niveles superiores para las elecciones, así que muy, muy contento en ese aspecto y muy contento de ver cantidad de gente, Faro, de gente joven que me dice, yo la pasé muy mal en el colegio y en la facultad, pues tenía esta posición liberal, pero me sentía muy solo. Ahora me siento como más en familia, o esto que ya está, que no es una moda, sino que la gente lo comprende en profundidad y es algo que ya por ahí alguno con confianza te dice, ya no da tanta vergüenza decir que uno es liberal. Y pasaba eso, pasaba eso. Ya. Algo que a mí en lo personal me gusta mucho de Milei es que, como decimos en México, no tiene pelos en la lengua, no es políticamente correcto. Y en la parte de las redes sociales, la parte de la viralidad del mensaje de Javier Milei, de Javier va muy acompañado de, de no tener pena en decir las cosas y decir las cosas tal como son, y a veces con una forma hasta un poquito agresiva, se podría decir, o demasiado directa para lo que estamos acostumbrados, porque agresivo no es la palabra, porque no hay ningún Ujú. tipo de agresión en lo que él está haciendo, pero él, al decir las cosas de una manera tan directa, a veces causa mucha controversia. Y con esto quiero entrar en un tema que es un poquito ligado a la libertad de expresión, que, que tiene que ver con la censura y con la autocensura a la cual todos estamos de alguna u otra manera relacionados con un porcentaje de autocensura por la cantidad de censura que existe hoy en día y también por la cantidad de repercusiones que existen en la sociedad, como toda esta parte de la cultura de cancelar a ciertas personas por X o Y Mm. cosas que dijeron. Entonces, bajo el principio más bien me gustaría hacerte una pregunta. ¿Un pensamiento o una opinión, tú crees que eso puede romper con el principio de no agresión? Hablar en voz alta puede ser una falta grave de respeto. Claro, una cosa es que te afecte, las cosas siempre afectan, ofenden, como decía Ron Paul, la libertad de expresión no es para hablar del clima, ni para decir buen día, es para decir cosas muy controversiales, para eso es la libertad de expresión, porque si es para Ujú. decir buen día no tiene sentido, o para decir algo que a ti te gusta, porque va en línea con tus proyectos personales. Entonces, ese es básicamente la libertad de expresión, decir a uno lo que se le da la gana, siempre dentro de la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque tienes que también responder por tus actos, eso es lo que tiene la responsabilidad individual, que tú tienes que dar cuentas por las cosas que dices. En caso de pasarte, ese es el tema fino, de afectar derechos o que resulte un tema de amenaza o algo por el estilo, sí puede ser algo condenable, y para eso tenemos a la justicia, Ok, donde una quizás puede amenaza. afectar el buen nombre y honor o decir una cosa
falsa de una cosa muy íntima de una persona y demás. Ujú. Pero, a ver, lo llevo a la práctica de la cuestión de la seguridad, suponte. El policía no solamente arresta a una persona que le clavó a alguien un puñal en la vía pública, en la espalda, y no espera a que ocurra eso si ve que hay una persona que tiene el brazo extendido con un puñal atrás de alguien. Creo que está lo que se denomina el peligro inminente, el clear and present danger, digamos, donde se interviene eventualmente, Ok, donde si algo se está diciendo que realmente puede resultar una amenaza concreta, eso puede afectar, sí, derechos de otros. Y hoy está un poco también confundido con este tema de las redes sociales, porque yo creo en la igualdad ante la ley. Digamos, la igualdad ante la ley es lo que nivela absolutamente todo, da por tierra con la cuestión de la justicia social, la igualdad de oportunidades y todas las cosas que son temas exógenos que tratan de modificar esa igualdad ante la ley que terminan justamente perjudicando a alguien, con lo cual terminan siendo privilegios. claro. Entonces, eso desde el punto de vista también del respeto me parece clave para apuntar con el tema de la libertad de expresión. Ahora, dicho esto, cuando decimos, ¿y a qué voy con esto? Cuando decimos que yo tengo un medio de comunicación, suponte una radio, un canal de televisión, o mismo esto, Faro, que tú tienes, el hecho que a Pepe no lo llames hoy, lo llames a Berti, no quiere decir que estés, como se dice, discriminando o estés afectando la libertad de expresión o censurando a la persona que no invitaste. Tú haces con tu propiedad lo que se te da la gana. Es decir, de la misma Ujú, forma que cuando invitas a un asado, un barbecue, digamos, a alguien a quien excluyes, no lo estás discriminando, estás eligiendo, estás usando tu propiedad. Eso me parece muy importante, establecer los límites de lo que es la propiedad, que muchas veces se confunde. Y esto me voy un ok. minuto del tema de la libertad de expresión, a lo que también es el uso de la propiedad, pero en el plano también esta cuestión de la discriminación y la no diferencia de lo que es un bien público, de lo que es un bien privado abierto al público, como podría ser una radio que tiene su línea editorial si se le da la gana, la que quiera, que invita a la gente que se le da la gana y demás. Y no por eso te están censurando. Por eso también el tema de el Ujú, derecho a réplica. El derecho a réplica me parece un ataque justamente a la propiedad. Que si tú en tu medio dices algo que a mí no me gusta, yo no te puedo llamar para decir, tengo el derecho a réplica para algo que tú dijiste, poderlo argumentar o mostrar un contrapunto dentro de tu medio. Te estoy diciendo cómo tienes que disponer de tu propiedad. Y creo que no es correcto. Eventualmente yo ujú. podría tener un canal mío donde eventualmente puedo mostrar ese contrapunto, pero no invadirte a ti con un supuesto derecho que vendría a ser un privilegio. Es darme aire en tu medio para yo decir en el caso lo que a mí se me da la gana, y eso es lo que me parece equivocado. Si hay algo que tú dices en el medio que afecta a mis derechos, si eventualmente tengo el canal de la justicia, pero eso no implica abordar tu propiedad para disponer de ella. Eso me parece un tema importante. Ok, Ahora, con esto redondeo la idea, sí. con el tema de redes sociales y el caso también de Trump y las cosas que ocurren también, se empieza a desdibujar un poco y a quedar poco claro estos conceptos, y creo que es en la medida que se involucra al gobierno, ¿no? Y en la medida que en las redes sociales y Twitter y demás esté involucrado el gobierno y usa un canal privado a través de fondos públicos para que justamente censuren, ahí sí vale creo yo la palabra, a alguien, es donde no está tan claro para decir, a ver, suponte, un medio que tiene línea editorial oficialista, perfectamente la puede tener en cualquier país, imaginemos Estados Unidos o Argentina, que es oficialista, bueno, es oficialista. Lo financian fondos
privados y con eso hace la línea editorial que se le dé la gana. Si quiere ser oficialista, oficialista. ¿Qué Ujú. ocurre con esta cuestión de las pautas publicitarias y donde se empieza a meter el gobierno a fondear empresas privadas para que sean, en definitiva, canales o medios de comunicación estatales, de facto? También involucra ahí la cuestión que yo creo que sí se puede denominar el tema de la censura, o que coartan libertad de expresión, o que operan, al final terminan siendo operadores. Entonces, Ujú. está el Estado en tantas cosas, incluido el tema de medios de comunicación, que no hace tan clara la diferencia entre esto que te decía de la cosa pública de la privada. Canal 7, por Claro, ejemplo, en Argentina, es un canal que es estatal. Es un canal que es estatal. Entonces, es una herramienta del Estado para adoctrinar, para decir no, en definitiva. Entonces ahí se puede aplicar el tema de que no hay libertad de expresión ahí, que hay censura porque excluye a ciertas personas que no van a ser invitadas cuando las financiamos todos. Ahora, claro. el gris son medios que se conoce, que son privados, porque de jure tiene un titular que se llama Pérez, pero en definitiva, por abajo de la mesa está financiado por el gobierno, con lo cual, de facto, como Ok. digo, es como Canal 7. Hay que seguir de dónde viene el dinero, básicamente. Claro. Y tal vez ahí podemos entrar un poquito también a la parte de los fact-checkers, los verificadores de información y de datos factibles, que en el caso, por ejemplo, de Facebook es muy popular que si hablas de algún tema lo agarre el algoritmo y entra una empresa tercera que eh, no es Facebook per se, pero es una empresa privada que probablemente no esté financiada por fondos públicos, pero que hace una labor de decisión sobre qué información es válida y qué información no es válida en cuanto a compartir o ayudar a transmitir con más fuerza ese pedazo de información. Entonces, para no volverlo muy específico sobre tal o otra cosa, aquí lo que veo como peligro es que no se le está permitiendo al individuo decidir sobre lo que encuentra y hacer un juicio autónomo sobre qué creer o qué no creer. Es decir, se está creando como toda una estructura, una infraestructura de empresas dedicadas a decir esto es verdad y esto no es verdad. Y te quiero preguntar, ¿qué tan peligroso crees que sea esto? ¿Qué pasa si al final cada vez más personas empiezan a confiar 100% en que este verificador dijo que esto no es cierto y por lo tanto ya no queda ningún proceso propio de poder racionalizar el tema o tal Ujú. vez poder encontrar otros puntos de vista, que también esa es otra cosa. Cada vez se vuelve más difícil encontrar otros puntos de vista, entonces se vuelven eh, parte de los algoritmos, lo que hacen es que te meten en una burbuja de la misma información. Eh, ¿Qué ves? sobre, ¿Cómo ves el futuro de esto? sobre eso, Faro, veo como la posibilidad o para resolverlo, veo la misma línea de pensamiento o la misma línea argumental que te decía de dónde está parado el gobierno o dónde está la influencia del gobierno. Esa es toda la diferencia, porque suponte que Twitter o Facebook tuviera toda la independencia del mundo respecto al tema del gobierno y decide hacer algoritmos para darle más relevancia o que tenga más visualización algo que yo, siendo dueño de Facebook o Twitter, me interesa darle. Por ejemplo, que se pueden ser las ideas liberales, suponte. Estoy en todo mi derecho. Estoy en todo mi derecho, como también puede ser un canal que la línea editorial es más tendiente a ideas liberales, u otro que es a ideas socialistas, pero no tiene ese apoyo logístico y de financiación del Estado. Entonces la gente ahí, Faro, decide. Yo no creo en la cuestión de decir somos
autónomos, autómatas, estamos condenados a lo que nos sirvan, viste, también como el tema del mercado que se le dice, la sociedad de consumo que nos obligan y el marketing nos lleva como si fuéramos hipnotizados a comprar los jeans. No, yo creo en la responsabilidad individual y Ujú, puede ser que ciertos estímulos puedan influir en nuestras decisiones, pero nunca vamos a estar determinados. Entonces, si se ve una línea tendenciosa de un medio de comunicación privado, y cuando digo privado es independiente, está en todo su derecho. Incluso Twitter, en el caso hipotético, que no tuviera las conexiones políticas que vemos que tiene, está en su derecho de hoy levantarse el dueño y decir, hoy lo voy a bloquear a Berti y a Faro de Twitter. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Y está en todo su derecho. Ahora, la ujú. gente percibe eso y dice, la verdad que esto de estar dependiendo del dueño de la red social, cómo está su dolor de hígado y cómo se levanta a la mañana para hacer disquisiciones respecto de a quién borrar, a quién suspenderle la cuenta y a quién cancelarlo, la verdad que me voy a otro lugar, de la misma forma que, no sé, el almacenero que me vende tomates, que por ahí vengo un día a comprarle tomates, un día me vende y otro día dice que está de mal humor y no me quiere vender. Me voy a otro lugar donde no tenga que estar dependiendo, como digo, del mal humor del tomatero. Esto es exactamente lo mismo. La diferencia es cuando esas decisiones de, como digo, de preponderancia de cierta información, está imbuida en financiación y en motivos políticos, Ujú. ¿no? No solamente motivos, porque el privado puede tener motivos políticos, pero en definitiva cuando sea un actor, el gobierno, un actor central de la cuestión de la financiación y que en definitiva, como digo, en la práctica sea un medio estatal. Entonces ahí en eso, cuando se usa el medio estatal, cuando se usa la financiación de los impuestos para perseguir o operar a determinadas personas y demás, bueno, ahí yo le doy la connotación como si fuera un medio estatal con todas las implicancias nefastas y morales que tiene usar fondos públicos para el adoctrinamiento o para la censura. En ese sentido, es mucho mejor que la censura esté de parte de las organizaciones privadas que ejercida por el gobierno. Es que ahí está el asunto, Faro. Yo no le denominaría censura en ese caso. De vuelta, si aquí, no sé, tú me cortas algo y me dices, Berti, listo, lo que dijiste, no, te saco del aire, yo no lo interpreto como censura, a menos Ok, que estés violando algún acuerdo parcial que tuvimos. Si decimos, vamos a hacer una claro. nota, no, suponte, de media hora, vamos a hablar de lo que se nos dé la gana y todo, y tú no cumples, bueno, me estás incumpliendo un acuerdo que tuvimos. Pero respecto a qué es lo que se tiene que decir acá y demás, me parece que estás en todo tu derecho. Eh, por eso viene la palabra también de la discriminación, que se toma como mala palabra. Estás discriminando a la persona, y sí, hoy tomaste la decisión de hacerme una entrevista a mí y estás discriminando a todo el mundo. Hoy pones el foco en mí, estás discriminando. La contrapartida de la acción es la discriminación. Por eso no lo veo como una mala palabra. Entonces muchas veces se dice, bueno, Berti, pero cuando se habla de discriminar, no se habla del proceso decisorio, si prefieres el helado de chocolate o el de dulce de leche o el de crema, estás discriminando personas. Bueno, estamos discriminando personas. Si tú eliges a quién entrevistas, estás discriminando, de la misma forma que cuando te casas, discriminas al resto de las mujeres, cuando contratas un empleado, discriminas al resto de las personas que no decidiste contratar. Entonces, de vuelta, 100%. viene la repregunta, dice Berti, no nos referimos a la cuestión de que sean personas, porque pueden ser personas que uno elija y eso está bien. La cuestión es cuando es por causa de la raza, su orientación sexual y demás. Entonces, en ese sentido, la respuesta es esto que decíamos, la igualdad ante la ley. Una cosa es afectar derechos de otro y otra cosa es la libre disponibilidad y uso de la propiedad de uno. Si tú tienes, esto es lo que puede sonar antipático, pero es la realidad, si tú tienes un bar
y no quieres, por la razón que se te dé la gana, que entre la persona que se llama Berti o de la familia Venegas Lynch, estás en todo tu derecho. Puede sonarme a mí antipático, pero es la gran diferencia de la cuestión de lo que son bienes públicos con bienes privados o propiedad privada que está abierto al público porque eso es comercial. Entonces, muchas veces se hace la distinción. En una casa, la regla es que no entre nadie. La excepción es que dices a quién invitas. En un comercio o en algo que en definitiva está apuntado a hacer negocios, la regla es que entra todo el mundo. La excepción la puedes hacer tú no entras. Ahora, ¿qué quiere hacer un comercio? Negocios, no quiere hacer cosas antipáticas, ni estar haciendo un statement de cuál es su pensamiento político o demás. Generalmente tratan de evitar esas cosas. Y también, suponte, quieres hacer un boliche bailable o lo que sea, que digas, quiero hacer un segmento de gente que sea entre 35 y 50 años, suponte. Entonces a los menores no lo vas a dejar entrar, pasados en esa edad tampoco, y muchas veces vas a hacer Claro, algún subterfugio para no ser antipático y poder mantener la regla de lo que tienes como estrategia comercial. Pero peor aún es la situación que vivimos ahora, que no lo haces solamente para no ser antipático, sino que puedes ir preso por esa cuestión, porque se toma como una lesión de derechos, que estás afectando, estás discriminando, claro. cuando en realidad simplemente estás disponiendo de tu propiedad. Esa es la gran Y diferencia. que la mayoría de estas ideas se hacen bajo el concepto de la inclusión, de que tenemos que ser más inclusivos como sociedad y que eso lo debe de aplicar el gobierno también, básicamente a base de violencia, que es como el único o el aparato más efectivo que tiene el gobierno para aplicar políticas. Pero yo aquí veo un problema muy específico que tal vez si quieres platicamos un poquito de esto, que cuando a alguien se le incluye por X o Y razón, de manera, por ideología, de somos más incluyentes, entonces, tal vez poniendo un caso más específico, se ha propuesto que en algunas áreas del gobierno hayan cuotas de 50% mujeres, 50% hombres, ¿no? En este caso, no sé si tú compartes este pensamiento de que, digamos que si la mayoría son hombres, para que de pronto hayan 50% mujeres y 50% hombres, se tienen que seleccionar algunas mujeres que estarán ahí no porque son las mejores para el cargo, sino porque son mujeres. Y después tendríamos que preguntarle a la mujer si tú quieres ser valorada por lo que sabes hacer o por tu feminidad, por así decirlo. ¿Compartes digamos, como despropósito de la filosofía de la inclusión? Sí, 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 coincido en todo lo que has apuntado. Lo que se dicen los anglosajones, los americanos, mucho de affirmative actions, digamos, es la discriminación positiva. Es decir, la inclusión ya ha llevado a la cosa demencial de que tienes que tener un amigo gay, un transexual, tantas mujeres, porque si no, no eres inclusivo, es una locura. Hay que dividir el plano privado el de la gestión pública aplicada a las leyes. Sí, Si tú tienes una empresa, Faro Sociedad Anónima, y decides como filosofía corporativa tener 50% de hombres y tener 50% de mujeres, estás en todo tu derecho. Ahora, eso como nota a pie de página, yo diría, Faro, a ver, ¿cuál es el motivo que harías una cosa así? ¿Cuál es la finalidad que tienes como empresa? Tú me dirás, ganar dinero que en mi estado de resultados de números jugosos. Entonces, siendo los recursos humanos el capital más importante, más ahora, digamos, eh, más que nada cuando también las máquinas y todo el tema de la productividad y los avances tecnológicos empiezan a dejar de lado todo lo que es la participación del hombre en la producción de lo que es la fuerza bruta y demás, que empieza a ser mucho más relevante la materia gris.
el capital humano toma mucho más relevancia. Entonces digo, si esa es tu finalidad, ¿qué sentido tiene el tema del sexo? Es decir, ¿no te interesan las personas talentosas que impulsen a tu empresa a generar mayores beneficios para el accionista, para los empleados y para los clientes? ¿Esa no es tu finalidad? ¿Qué sentido tiene buscarle la cuestión sexual? ¿O estás Sí, claro. buscando penes y vaginas o talento? Esa es la gran diferencia. Entonces, separando que tiene derecho, me parece una cosa Ujú. que está haciéndose totalmente fuera de foco, y la mayor parte de las empresas que lo hacen de motu propio es porque tienen la presión del political correctness y alguna cosa de estas tiene que hacer para no sufrir boicots y este tipo de cosas y que le rompan las vidrieras. Tienen cierto pavor en esta cuestión, no le importa mucho el asunto, pero asumen esta cuestión. Entonces digo, ahora yo lo que diría es, sí, puede ser por cómo se daba la tradición natural de la gente, con los proyectos que tenían las mujeres, de tener familia y demás, que es perfectamente legítimo y hay muchas que la siguen teniendo. Lógicamente el hombre tradicionalmente era el que salía a buscar trabajo, básicamente. Eso ha cambiado bastante. Entonces también está bueno que se cambie, es decir, epa, las mujeres ahora salen al mercado laboral y son tan talentosas como los hombres. O sea, el talento no sabe de sexo. Entonces apliquemos, pero no nos vayamos a buscar mujeres. O sea, si en algún momento la tradición, porque los hombres que tomaban la decisión y eran gerentes, se sentían más cómodos trabajando con hombres, suponte, eh, creo que es algo como para decir, abro un warning ahí, digamos, no sigamos con la cuestión de los hombres porque estamos perdiendo de vista mujeres talentosas. Eso es fenómeno, pero siempre con el foco en el talento. Si nos pasamos al otro extremo y decimos, no, bueno, ahora todas mujeres, pues somos igual de idiotas, me parece, estamos desperdiciando el talento. Si eso lo Sí, aplicas a un tema de legislación, sí me parece algo invasivo, sí me parece un ataque a la propiedad, donde a través de una ley le estás diciendo que tiene que contratar mujeres o tiene que contratar hombres o transexuales o lo que sea que ahora es este delirio. Que lo importante es talento. Si una empresa digiere el hecho que en el mostrador va a tener una persona, un tipo pintado los labios, con tacos altos y con voz gruesa y no le importa porque la verdad el tipo es talentoso y vende bien, si pasa ese filtro, bienvenido sea, será decisión de la empresa si lo hace, y lo que importa es el talento y, como digo, el estado de resultados. Y ujú, valorará la cuestión de la imagen o lo que quiera hacer. Y puede ser que el día de mañana la mayoría sea que por lo menos es más importante tener un transexual ahí en el counter que una mujer o un hombre, que el transexual sigue siendo mujer o hombre, pero digo, tú me entiendes. ¿Y crees que es parte de Este, las... Sí, sí, sí. pero ahora empoderan a personas por el hecho de ser, suponte, homosexuales. Siente Por la su empresa la identidad de necesidad de grupo. decir, bueno, tengo un homosexual ahí y se pasean por los pasillos como empoderados, cuando en realidad pueden ser perfectos imbéciles y solamente lo han elegido ahí por ser homosexual. Es lo mismo que decir, Correcto. bueno, vamos a contratar, no sé, el 80% de nuestros empleados va a medir más de 1,80 m. Es igual con la cuestión sexual. Decir, pero ¿qué tiene que ver si puede ser, no pasa por el filtro del talento y por lo que lo contrataste? Claro. ¿Crees tú que hay una agenda o que parte de estos haya sido diseñado por ciertos gobiernos para desvalorizar el individuo, para quitarle valor a- al poder del individuo y tratar de priorizar más una identidad de grupo o muchas identidades de grupo? Porque aparte, yo veo el individuo como el grupo más pequeño. O sea, si tú te vas por la parte de la identidad de grupos, quieres dividir a todo en grupos, van a ser infinitos grupos. Y tarde o temprano vas a tener que llegar a la solución de que el grupo más pequeño es el individuo. Eh, pero, pero a veces me pregunto si desvalorizar al individuo y, y proponer que la gente se identifique más con una etiqueta grupal, ¿esto tú crees que es un fenómeno meramente orgánico del hombre o tal vez hay una agenda política detrás?
Bueno, tu pregunta en cierta manera es retórica y la apoyo 100%. Yo creo que el socialismo ha perdido el debate desde el punto de vista moral y económico, claramente, de manera que se viste con otros ropajes y entra con la misma filosofía por distintos lados, ¿no? Uno es el tema de esto que tú dices, de la cuestión de la inclusión, el feminismo, todo el posmodernismo, el relativismo cultural, Relativismo. Ujú. el relativismo epistemológico, Moral, el relativismo claro. moral, básicamente queda todo lo mismo, y toda esta cuestión como tú dices, colectivista, de agrupar y quitar del medio al individuo, por supuesto. Yo creo que hay una agenda, el tema del medio ambiente también es Ok, otra, otra forma de manifestarse el socialismo con su agenda antiindustrial, anticapitalista, con un montón de mentiras y demás. Así que ciertamente, sí, sí, yo creo que atrás de eso hay temas, temas de agenda socialista. ok, que tal vez suena muy a teoría conspiracional, que decir que hay una agenda o que el sistema fue diseñado para, pero creo que entender el meollo del asunto, en dónde se empiezan a utilizar ciertas definiciones que ya no significan lo mismo. Y ahí regresando al liberalismo, eh, creo que en Latinoamérica hay un fenómeno muy fuerte de que el liberalismo no signifique lo que tú y yo estamos platicando que significa. Existe también el neoliberalismo, que es también una Mm. nueva forma de resignificar lo que es el liberalismo. Y nada, te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de estas definiciones? Yo creo que mucha de la batalla cultural se da en las definiciones. Muchas veces no puedes ni siquiera empezar una conversación sin estar en la misma página sobre ¿a qué te refieres cuando dices liberalismo? ¿O a qué te refieres cuando dices igualdad? Igualdad es otra de esas palabras que tienes que Mm. preguntar, ok, pero igualdad ante la ley o igualdad de oportunidades o peor aún, igualdad de resultados, que en México hay ahora mucha gente, jóvenes que lo proponen muchísimo y yo creo que ahí se pierde mucho de la batalla cultural, en no poder estar en la misma página, no poder estar de acuerdo sobre qué significan ciertas palabras. Entonces, regresando tal vez a la parte del neoliberalismo, que en muchos países se utiliza como la bandera del enemigo o la etiqueta de quién es el enemigo en cuanto a la prosperidad de- de- del país o del pueblo, como se dice en Sí. México. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que existe un neoliberalismo? Volviendo un poquito atrás, esto que decíamos del relativismo y cómo se ataca también al individuo y cómo se ataca todo lo que es todo el relativismo hermenéutico, el relativismo epistemológico, todo eso va en contra, digamos, de lo que es el lenguaje y el conocimiento, que es el canal que tenemos para entendernos. Entonces se le empieza a decir esto que empieza con el sexo no binario y estas cuestiones que van en Claro, contra y a decirle perro al sí. gato, gato al perro, entonces es muy complicado Los el infinitos entendimiento y, pronombres, ¿no? claro, entonces desde el punto de vista también conceptual, y ahí voy al tema del neoliberalismo, que es una de las cosas también que resulta ser una distorsión de la idea y en definitiva es como un ataque elíptico al liberalismo sin enfrentar, digamos, directamente al liberalismo, porque como dice también mi padre, si el liberalismo es el respeto, que tú definías más temprano esto, hablar de nuevo respeto, neorrespeto no tiene sentido. 100%. O lo mismo Ujú. la libertad, nueva libertad, el neoliberalismo no tiene sentido. Nadie serio creo que se dice a sí mismo neoliberal y pertenece a una corriente que nadie sabe bien qué es. Pero básicamente ha sido creada por el socialismo para hacer como digo, ataque elíptico, donde permite también embolsar a lo que son las socialdemocracias fallidas y demás, donde tienen alguna señal o algún gesto mínimo
de liberalismo dentro de un contenido de colectivismo fenomenal, entonces se le dice neoliberal para englobar y hacerle un ataque al liberalismo y el socialismo en definitiva, que está en todos los gobiernos que vemos ahora, y fíjate lo que es el capitalismo o la idea liberal y la cuestión del concepto del interés personal, la cooperación social, la división del trabajo, es una potencia tan grande que a pesar de estar bajo generalmente sistemas fascistas o colectivistas, medianamente seguimos prosperando, algunos países más que otros, en definitiva, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento. Imagínate lo que sería si realmente fuera una apertura mucho más grande del capitalismo y no estaría tan contenida con estos sistemas, ¿no? Entonces, Ujú. estos sistemas que ni siquiera te diría que son mixtos de capitalismo con algo de socialismo, que sería una contradicción en términos, pues el balance es que es un sistema colectivista y va en contra de la propiedad, la vida, la libertad y la propiedad. eh, todos esos gobiernos, lo que se los denominan socialdemócratas, se los denominan neoliberales. Y esta es Correcto. la Sí. astucia del socialista, ¿no? Porque en definitiva Brillante. prevalecen las ideas socialistas y cuando fracasan, dice que el Sí, sí, sí. sistema A fue mí neoliberal. me impresiona en el caso de Estados Unidos que el Partido Socialdemócrata son los liberales. Joe Biden es el Liberal Party, Justin Trudeau en Canadá es Liberal Party. Entonces, ¿por qué son estas personas? Son, para la mayoría de su población, son líderes del liberalismo. Entonces, siento que en ese caso hay un gran trabajo cultural por cambiar la definición, apropiarse de una palabra que, que me parece impresionante que termina significando lo contrario. Entonces, Así a es. mí me parece Así es eso muy peligroso, ¿no? en Estados Unidos, como tú bien dices, se han apropiado del término vinculado justamente a la libertad, con lo cual es algo que siempre me llama la atención, que todo el mundo abraza el término de la libertad. Difícilmente vas a escuchar un mensaje, hasta incluso de Fidel Castro, habla sobre la libertad, pero la libertad revolucionaria, no la burguesa, no hace esa distinción, Ujú. pero nunca confronta el tema de la libertad, porque es un valor que todo el mundo dice jamás resignar, y siempre todos los motivos de la libertad generan genera algo positivo, incluso cuando vamos al cine y un poco la película pivotea en el asunto de la libertad, es muy emocionante, pero a la hora de decidir, cuando tenemos que decidir por la libertad y la esclavitud, generalmente la gente prefiere la esclavitud o ser guiada. Eso es una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Entonces, claro, en el caso de Estados Unidos, se han apropiado de ese término que el liberal clásico, el tradicional, lo ha abandonado, entonces se renombró como libertarian. Digamos. Sí, En el caso argentino eso se mantiene, pero claro, como tú dices, el liberal o el liberal es los demócratas y el Libertarian Party es un partido también mucho más minoritario y también claro. te da la temperatura de cómo está Estados Unidos respecto a las ideas de Jefferson y los Founding Fathers, ¿no? Para que el Libertarian Party, que es lo más cerca que hay de esas ideas, sea una cosa tan minoritaria y casi este, Ujú. Te que comento, no ese fue tenga atracción. el primer libro que leí de tu padre, Estados Unidos contra Estados Unidos. Ah, Me despertó mucha inquietud por cuál fue la filosofía que fundó Estados Unidos. Y en ese aspecto me parece que Jefferson tenía mucha influencia de gente como John Locke, entre muchos otros, y que hoy en día eso se consideraría como una postura política radical, como dices tú, por ejemplo, los libertarios ahora, que a mí también me parece un despropósito que ahora se les llame libertarios, porque se les coloca en un espectro más radical. quiero ir un poquito más atrás a lo que decías tú de la cuestión del liberalismo.
y la cuestión con el libertarianism, digamos, o los libertarios. Sí. Yo tiendo a pensar en no hacer distinciones de ese tipo, porque justamente el liberalismo es una cosmovisión, es una filosofía de vida, justamente no es una ideología, no es una doctrina, no hay una Biblia, no hay boundaries, digamos, donde tipo el marxismo no te puede decir de eh, ciertos postulados. Justamente el liberalismo siempre se deja la puerta abierta a futuras refutaciones sobre posiciones anteriores, Ujú. y por eso creo que eh, ha existido un Rothbard gracias a un Mises. De hecho, Rothbard le ha dedicado libros a Mises, y es una familia que ha buceado distintas, me imagino como un delta, ¿no? Que ha investigado distintas avenidas o explorado distintos ríos del conocimiento y ha llegado a instancias que uno puede suscribir o no. Entonces, Ujú. dentro del liberalismo tenés el que cree en el Estado mínimo, el que cree en la ausencia del Estado y demás, que los monetaristas y distintas corrientes de pensamiento, que esa es la naturaleza del liberalismo. Entonces, yo no haría la distinción, porque también un efecto que creo que ha sido bastante malsano dentro de la gente joven de este movimiento en Argentina, son los que recién maman la cuestión, están seducidos por la posición de Rothbard y dicen que los del Estado mínimo, los que se llaman minarquistas, son parte del problema porque creen en el Estado y se ponen muy radicalizados sin entender la cuestión de las distintas posiciones. Que Ok. yo tengo desde el punto de vista de la academia compartir también que el Estado mínimo vendría a ser un problema de grado, pero no de naturaleza, donde en definitiva el Estado mínimo implica también usar el aparato de la violencia, por más que sean fines muy nobles, como puede ser seguridad y justicia, solamente necesariamente es a través de la violencia. Entonces me seduce más lo otro. No así Ujú. tomo la posición de que el liberal que no cree en esto es parte del problema ni nada por el estilo, me parece una soberana estupidez, mucho menos a la gente que cree de esa posición académica, eh, que uno no puede ir por el camino de la política para cambiarlo. No, te metiste en la política, sos parte del problema. Me parece una estupidez. Es el concepto de decir, hay restricciones, estamos en el quinto subsuelo del infierno. ¿Cómo Ujú. sugieres pasar del quinto subsuelo del infierno de un salto al cielo? Y no, son procesos en la cual hay que ir cada vez, pasar al cuarto, al tercero, y hay esas restricciones en la cual estamos tan inundados, y me lo imagino como una bomba que hay que desactivar, que el anarquista que lo aplica, o el anarcocapitalista o el libertarian que lo aplica a la política, dice, no, no hay que cortar todos los cables de golpe, explota la bomba. Yo creo que hay muchos argumentos que toman los socialistas para devolverte, digamos, y abrazarte dentro del paradigma colectivista, ¿no? Lo mismo que te dicen, suponte, cuando uno habla de libertades civiles y dice si en definitiva el gobierno tiene que intervenir cuando hay lesiones de derechos, ¿qué Ujú. sentido, para darte un ejemplo, qué sentido tiene obligarte a ponerte el cinturón de seguridad o ponerte un casco en una moto? Que obviamente no estoy haciendo la apología de asumir riesgo, me parece el tipo que no se pone el cinturón de seguridad, o usa casco en la moto, me parece que le falla justamente lo que quiere proteger, lo que no quiere proteger. Pero digamos, es una decisión individual, de responsabilidad individual. No estás afectando derechos de otros. Entonces el Ujú. socialista, ¿qué te dice? Bueno, lo que pasa es que si tú te rompes la cabeza por no usar casco, tienes que ir a un hospital público, que es encarecer todo el sistema que afecta a otros vía impuestos. Entonces, como que te trae de vuelta. Te somete a la cuestión de la libertad porque te mete en el paradigma, digamos. Y esto de las calles, el ejemplo hipotético que ponías de las calles, me suena a algo parecido. Bueno, porque existe esta cuestión que de hecho pasa, por eso cuando se cobran en las autopistas que tienen concesión o privadas, se cobra un toll más grande de acuerdo a los ejes que tiene el vehículo, justamente por esto, por un tema del peso que implica cuando incluso está cargado, el desgaste del pavimento y la amortización que implica para las reparaciones y demás.
con lo cual eso Así está es. resuelto por ese lado. No se necesita Bueno, pero en aumentar una los vía donde impuestos no y se caer cobre una dentro. cuota, en caso de Uber, por ejemplo, que está entre las calles, no va a carreteras, pero pues son cientos de miles de Ubers en un país. Bueno, me fui muy arriba tal vez, pero No, 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 que está algo en bien. conjunto provocaría una lesión de derechos o algo que perjudique un bien común. Claro, por eso te digo, lo mismo de la cuestión de las libertades con el casco, esto dentro del paradigma estatista o intervencionista, parecería lógico decir, bueno, para proteger el bien público y que vaya en la medida del uso, hay gente que no lo usa, gente que tiene un auto y gente que tiene un camión de 18 ruedas, digamos, en el caso de, tú dices, de las calles o las avenidas de una ciudad, y donde se permite la circulación de los camiones, bueno, ponerle un impuesto al camión porque el deterioro aún es mayor. Tiene su lógica dentro de ese paradigma. La cuestión es pensar desde otro punto de vista, decir, eh, ¿por qué? Yo pregunto otra cosa, una repregunta. ¿Por qué una persona que ni siquiera tiene que tener auto, vía salarios o vía impuestos, está financiando las carreteras? Y eso pasa Ujú. necesariamente con el sistema socialista donde el que aporta no, el que le sacan coactivamente recursos para financiar algo no es directamente el beneficiario. Y Ok, pasa lo mismo claro. con el tema Ok. de la educación, con el tema de la salud. Vamos al tema mínimamente sin pasar a otro tema, el tema de la educación. El tema de educación pasa lo mismo. Vía impuestos todos pagan el sistema educativo. Y hay gente, incluso, porque hay que pensar justamente la gente que no es la gente que más tiene, que generalmente se pone esa confrontación. La gente que más tiene que ayudar a la gente que menos tiene. La gente que más tiene, probablemente por financiar a través de mayores impuestos la educación, como yo siempre digo, come un poquito de menos salmón ahumado los martes. Al que realmente le afecta es el tipo que no puede darse el lujo de mandar a la universidad a su hijo porque lo necesita al lado de él atendiendo el negocio o en el taller, no lo puede mandar y le está financiando la educación a un tipo que sale de acá de Buenos Aires, en Nordelta, que es un barrio caro, digamos, que se va en la 4x4 y va a la Facultad de Derecho de la UBA. Ese Ujú. tipo que se lo podría pagar se está beneficiando con alguien que ni siquiera... Y eso pasa con el tema de la salud, pasa con el tema de tener la aerolínea de bandera, le decimos acá, las aerolíneas argentinas, es un agujero negro de gastos fenomenales y pérdidas permanentes. Y hay gente que ni siquiera tiene una bicicleta, mucho menos va a viajar y está financiando eso vía impuestos o vía Ujú. salarios. Y Ujú. termino con esta idea. Todo lo que hace el Estado de vuelta, por más que sea algo noble, necesariamente está consumiendo capital, porque lo tiene que hacer a través de extraer recursos que el mercado asignó. Ujú. Entonces está sacando por el hecho de tener, por más que de pérdida, si da pérdida es mucho peor. Si da ganancia, uno quizás se confunde y dice, bueno, pero da ganancia. No, no, pero por más que dé ganancia en la cuestión contable, ha sacado recursos al bicicletero, al que hace tambores, al que hace guitarras, al que hace sombreros, para hacer eso. Entonces, está lo que dice el economista francés del siglo XIX, Bastiat, lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve es un tren supuestamente formidable, en el caso argentino es todo lo contrario, ¿no? Siempre dan pérdidas, son servicios pésimos, y generalmente pasa eso. Pero yendo al caso que puede ser que nos confunda, que da ganancias y da un servicio espléndido, es lo que dice Bastiat, lo que no se ve, lo que se ve es eso, que es un servicio formidable. Ahora, lo que no se ve es cuántos sombreros, cuántos tomates, mandarinas o headphones deberían de existir que no existieron porque coactivamente, por causas exógenas al mercado, se intervino y se extrajo recursos. Es mucho más fácil cuando dices, vía impuestos, sacas recursos para hacer en la plaza del pueblo una pirámide. Entonces queda mucho más claro el despilfarro. Pero así Claro. todo, siendo un tema de educación o de salud o lo que sea, necesariamente decir, ojo, está lo que no se ve. ¿Qué Ujú. pasó? Que el mercado eligió otra dirección y se están poniendo recursos en otro. ¿Cuál hubiera sido la educación privada si se hubiera dejado al mercado actuar? Ok. Y retomando también la idea de lo que no se ve y lo que se ve,
podríamos decir que las personas que tienen este tipo de iniciativas tal vez parten de una intención buena, de que se ve un problema, se ve algo que está sucediendo que tal vez haya que solucionar, pero al momento de plantear una solución intervencionista, no se ve las causas o las consecuencias de esa intervención. Se piensa que el resultado va a ser uno, cuando en realidad el resultado eh, podemos decir que está más que evidente que a través de los años, que en vez de generar riqueza, genera pobreza. Porque es decir, ¿quién paga? ¿No? ¿Quién paga eh, todo lo que se necesita para que una ley exista? Y, y bueno, ahí es donde perdemos todos. También se Totalmente. piensa que, Em, una empresa como Uber se le puede sin ningún problema poner un impuesto por el daño a las calles que realizan, etcétera. Y no se ve que al ponerle un hándicap, por así decirlo, o poner en desventaja por ser un porcentaje tan pequeño, sin importar, eso ya está afectando también a todas las personas que se emplean en esa empresa, ¿no? Porque les afecta sus salarios, o sea, el empresario administra su capital y entre menos capital tiene el empresario, también menos le puede pagar a sus empleados, ¿no? Exactamente, no ha sido por una decisión del mercado que naturalmente, o sea, todo lo que nuestra vida trata de asignar recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. De eso se trata permanentemente, estamos economizando permanentemente. Como decía Ujú. Mises, en las transacciones monetarias y las no monetarias también tienen implicado el costo, el precio, si hay pérdida o ganancia y demás. Pero en la cuestión crematística, eh, por supuesto, esa asignación es muy sensible. Y en definitiva, lo fantástico que tiene el mercado en contraposición a la planificación central es la posibilidad de, en infinidad de transacciones libres y voluntarias, se puedan asignar en el esquema de precios cuáles son las prioridades que la gente dice. O sea, lo que se dice el mercado, que a veces no, porque el mercado, y parece una cuestión que se suele satanizar, ¿no? El mercado es la gente, nosotros, un montón de Sí, claro. voluntades que decimos hacia dónde nos dirigimos, y cualquier intervención viene a decir, bueno, es importante la industria pesada, la siderurgia. Entonces es sacar recursos para poner en otra dirección. Y eso está rompiendo justamente esa asignación. Ujú. Para lo que sea, pueden ser cosas que está bueno la siderurgia, pero deja que el mercado decida cuánto, en qué momento y en qué proporción. Eso es algo fenomenal que no tiene competencia otro sistema mejor que eso, más que el tema justamente de la mano invisible de Adam La mano Smith. invisible, exactamente. Las personas eh, premiando o no premiando a los proveedores de bienes y servicios con su poder adquisitivo, ¿no? Eso, Exactamente. eso es lo que la mayoría de las personas que no creen en el liberalismo, eso es lo que cuestionan, ¿no? Que si en realidad el mercado se puede autorregular o no. Y creo que mucho o la mayoría de las personas que tal vez proponen eso, creo que hay cierta tendencia a pensar que la gente es tonta en general, que la gente no tiene la capacidad de tomar decisiones inteligentes. O se hace una diferencia entre la gente y la gente bien educada. Y también eso me lleva a tocar un artículo que leí de tu padre hace 2 semanas, que me parece que es em, la falacia de la suma cero y del sentido de clases sociales. Y me hizo mucho sentido cuando explica que esta idea de clase baja, clase alta, clase media, es algo que heredamos de filosofía marxista. Em, ¿Crees tú que, Sí. que existen en una sociedad libre las clases Sí. sociales? ¿Se No, puede decir?
coincido y lo he escuchado a papá y lo he leído, y casualmente ese artículo lo he leído, digo casualmente porque no lo puedo seguir al ritmo editorial, editorial que Sí, tiene. sí, es impresionante. Muchos los paso de largo, pero sí, el tema de hablar de las clases es justamente suscribir la teoría de explotación marxista. Ujú, ujú. Este, Y y suponer que la clase justamente baja no de ahí, tendría, no tendría los y co- elementos suficientes para tomar decisiones conscientes. eh, no solamente eso, sino que nace y muere en su clase y no hay Ajá, ningún tipo de movilidad social respecto a lo que tú ya. decías al principio, de ser capaz de ofrecer bienes y servicios de mejor calidad. Ese es justamente lo que en Ujú. Estados Unidos se dice el American Dream, Que eso digamos, no sucede a costa de de- otros. Por lo general se piensa que eso tiene que suceder tal vez a exacto, costa, quitándole a alguien más, ¿no? O robándole oportunidades exacto. a otros. Y esto que tú también decías, decir, claro, si le dejo al mercado, algo que tangencialmente lo comentaste vos, que es muy interesante, si dejo al mercado que se regule y no hay alguien que controle, es la explotación y vamos a ser explotados por los empresarios. Cosa, Faro, que en Como algún ha sucedido en sentido, en el neoliberalismo, ¿no? claro, Entre comillas. Ujú, bueno, exactamente, en algún sentido eh, no justifico eso, pero lo entiendo, ujú. asociado a que muchas veces se vincula al empresario con el cazador de privilegios, digamos, el varón feudal, que va, como decía Adam Smith, digamos, el empresario es un benefactor de la humanidad, porque como tú dices, la única forma de mejorar su situación es mejorando la de otro, no tiene más remedio que hacerlo, por más que sea un tipo que sea totalmente antipático y egoísta, no tiene otra Ujú. forma. Ahora, dice él, pasa a ser una plaga, una peste, cuando lo ves en los despachos Haciendo oficiales o buscando lobby. algún privilegio. Sí, sí, Claro, sí. porque se vuelve en contra de la gente, dice, no, qué marketing, qué gente, si en definitiva me tomo un café con el mandón de turno que tiene el poder para crearme una barrera arancelaria, un mercado cautivo, cazar en el Sí. zoológico, y listo, ya tengo hecho, me lleno los bolsillos, hago la ampliación de mi casa, tengo una colección de autos antiguos a costa de la gente, Y eso sería básicamente. Entonces la gente dice, Ajá. claro, entonces la gente dice, eso es el liberalismo, esa es Ujú. la cuestión de los empresarios. Entonces esa fama y la conexión también con el capitalismo salvaje que se llega a esas instancias es, claro, se le deja servido a quienes dicen que esos sistemas son liberales. Y hay muchos liberales que suscriben al liberalismo en regímenes que han tenido esa cuestión de la corrupción, el acercamiento de empresarios al poder. Entonces la gente se contrae respecto al tema de la idea y dice, no, bueno, por eso han tenido los ciclos en Argentina de pasar como yo lo veo por lo menos, en la época de Menem, que algunos indicadores eran de apertura y demás, pero en un Ujú. contexto de vender la joya de la abuela, como se decía, que se privatizaron muchas empresas, pero se pasaron de los monopolios estatales que había a darle monopolios y mercados cautivos a los privados. Entonces la gente empieza a conectar eso, corrupción, una serie de cosas que no viene al caso. Entonces, toda la idea del iceberg que decíamos al principio, de la idea liberal para que algo se aplique en la política mínimamente, que se venía construyendo, se destrozó, y eso lo puedes ver. Lo que era la UCD, que era el partido liberal en la política, se lo fagocitó la época de Menem y sucumbió. Entonces la gente concluye, y simplificándolo, decir, ¿esto era liberalismo? Bueno, no, no me gusta el liberalismo. Entonces creo que dio también paso a lo que fueron los Kirchner, después que empezaron a nacionalizar cosas, a Ujú. pesar de que la gente había, y por eso cuesta tanto que la gente comprenda una idea y aplicarla a la política para destrozarlo de esa forma. Entonces es muy fácil caer en eso. Entonces la gente que por ahí dice Menem era liberal, bueno, le está dando en bandeja la crítica, digamos, de la socialdemocracia o la corrupción a los socialistas para atacarnos con el neoliberalismo y todo esto que decíamos Claro. al principio. Y ahora que mencionas a los Kirchner, me parece que parte del fenómeno Milley que ya mencionábamos antes es, Mm. se está dando parte porque en Argentina se llevaron muy lejos todas estas ideas intervencionistas socialistas a un punto de tener casi casi 50% o 60% de pobreza infantil, si no me equivoco, o Sí, 50% de 40 y pico. pobreza general, ¿no?
Que, qué triste, pero ¿crees tú que es una parte importante por la cual alguien como Milei podría llegar a ser presidente de Argentina? Creo también, añadiéndolo tal vez como comentario, que ustedes están en el futuro con respecto a muchos países en Latinoamérica, es decir, que ya pasaron por lo que muchos países tal vez van a pasar, específicamente en México, acaba de entrar al poder un gobierno de izquierda y, se ve un futuro que si no se puede parar pronto, probablemente vayamos en camino hacia lo que ya recorrió Argentina. Crees que esos, digamos, esos tiempos de caos generan líderes como Milei? Yo no sé en qué proporción, pero seguramente cuando se toca a fondo, que siempre se puede llegar al gulag soviético o a Cuba, digamos, ¿no? Ya lo de Venezuela, que Venezuela decía, nunca vamos a hacer Cuba, Sí, sí. y los argentinos, en lo que a uno se le paran los pelos de punta, como diciendo, nunca vamos a hacer Venezuela. Y nada es inexorable, Faro, es lo que te quería decir. Ni siquiera la tendencia que tú ves en México. Depende lo que tengamos en la cabeza, depende de la batalla cultural, depende de cómo construyamos esa base del iceberg. Y en definitiva se va a hacerlo. Suponte que el futuro de México dependa de dos personas que somos nosotros, suponte que somos la población de México, y se van a hacer cosas distintas. Entonces, si eso se pudiera multiplicar en los habitantes de México, pero bueno, lleva tiempo, es un tema de educación, uno Ujú, va en contra también del adoctrinamiento de la educación pública, y hay muchos factores que impiden eso, mucha gente de bien que no hace nada, que ese es uno de los problemas que siempre hemos tenido, eh, a diferencia del socialismo, que es mucho más tenaz para ese asunto. Hay mucha gente, creo que de buenos valores, que cree que no ve la conexión de la protección de su propio esfuerzo, el futuro de sus hijos, con lo que él tiene que hacer, y se dedica, como digo, a vender libros o a arbitrar en sus negocios de la bolsa, y piensa que no hay ninguna relación. Yo ujú. siempre lo conecto con Braveheart, la película de Mel Gibson, cuando veía uno estas luchas en campos de Escocia, lindísimos, pero los tipos luchando cuerpo a cuerpo en batallas sanguinarias. Entonces me llevaba a pensar la diferencia de en ese campo de Escocia, tan lindo y tan pintoresco, estar así luchando cuerpo a cuerpo o estar jugando al golf, se debe al tema de la batalla cultural y que la gente comprende ideas que permiten estar en un clima de paz, de respeto a la vida, a la libertad y la propiedad. Pues eso es justo por lo cual quise empezar este podcast y te doy las gracias por ser tan generoso y por aceptar platicar conmigo. Me parece un momento perfecto para cerrar con la siguiente pregunta, que, que como ya te comenté, la mayoría de mi audiencia son artistas, son creadores o emprendedores, son personas que deciden no seguir un camino laboral o profesional em, como empleados, sino ser dueños de su tiempo y de su trabajo. En ese sentido, el empresario o el emprendedor es muy similar al artista que desea tal vez empezar algo desde cero, crear algo con sus ideas y con su propio mérito y tal vez después poco a poco empezar a crear algo que sea más grande que él mismo, haciendo equipo con otras personas que tengan la misma visión, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué le dirías a un joven latinoamericano, tal vez de 15 años, que tiene inquietudes hacia el emprendimiento, hacia la creación, em, pero también tiene duda y confusión respecto a la moralidad del capitalismo, a la moralidad del emprendimiento, que tal vez está un poquito confundido con respecto a el rol del Estado, em, todo esto que acabamos de platicar y que tal vez está atrapado entre la espada y la pared, entre decir
yo no tengo un lugar en esta sociedad o en este sistema, porque no quiero tal vez entrar en un rol de empleado, de tener un trabajo que no disfruto, pero al mismo tiempo no sé por dónde yo volverme independiente, volverme autónomo, y al mismo tiempo no entiendo qué tanta moralidad haya en poder perseguir fines capitalistas o de generación de riqueza, porque también me parece que algo muy particular en los jóvenes es que eh, por tener una sensibilidad, una compasión hacia el sufrimiento ajeno, tendemos a tomar el lado del socialista como una opción más moral, una opción más correcta que el capitalismo libre. Y para mucha gente puede ser, yo tuve un momento de mi vida donde eso me pareció perfectamente claro, perfectamente lógico y, y nada, y 100% algo que era superior en lo moral, por así decirlo, vinculado al tema de una sensibilidad al sufrimiento ajeno. Esa es la pregunta. ¿Qué le podemos decir a esta persona que Es- esté en Está esta bueno. situación? Lo que le diría a los chicos respecto de hacer dinero o el concepto de la ganancia, de que están bombardeados permanentemente con el adoctrinamiento, como que si el capitalismo fuera algo malo o las ganancias fueran malos, se me ocurre también decir que los socialistas, que en Estados Unidos le dicen los limousine liberals, liberal desde la acepción que tú decías, de izquierdista, lefty, limousine, porque les gusta viajar en primera, los hoteles 5 estrellas, pasarla fenomenal, son los primeros que les gusta esa cuestión, en su fuero íntimo se miran al espejo y les gusta esa cuestión, quizás el discurso es otro. Así que un emprendedor que tiene alma de emprendedor y la creatividad busca su interés personal y está muy bien que así sea. En definitiva, esto es otro concepto importante. Todos actuamos en interés personal. Cualquier discurso que puedas hacer, no, yo no, lo hago desinteresadamente. No hay forma de hacerlo desinteresadamente. Puede ser que el interés sea otra cosa que no necesariamente sea monetaria, pero la gente que es solidaria lo hace por interés personal también, ¿verdad? No es necesariamente que tenga el concepto de la ganancia y meterse algo en el bolsillo solamente. Entonces, todos actuamos Sí, sí. en interés personal. Eso es un tema central. Después es el planteo de decir eh, lo que tiene el discurso socialista respecto a lo que es la moralidad y también se han apropiado y han prostituido el término solidaridad, como se le dice también a la jubilación, sistema solidario, donde unos aportan los activos para darle a los pasivos, la jubilación y todo, es un concepto que ha hecho mucho daño, donde en definitiva han cambiado la palabra robo por solidaridad. En definitiva, siempre es a punta de pistola esa cuestión. Entonces, si Sí. realmente creemos en algo solidario, es hacerlo con fondos propios. Si un emprendedor está preocupado por la cuestión de los demás, lo mejor que puede hacer es reivindicar el término solidaridad y hacerlo con sus propios fondos y ayudar a la gente. Nadie lo impide ayudar a su gente. Ahora, dicho esto, es importante decir, en los sistemas donde hay mayor libertad, mayor respeto por la propiedad privada, es donde existe más solidaridad, donde existe más margen para Caridad eso. voluntaria, La sí, gente, claro. claro, donde la gente no concluye, decir, no, yo solidaridad, no me vengas con solidaridad, que ya pago impuestos, que es para hacer solidaridad, dentro del misconception de la cuestión solidaria. Ujú, Entonces, ujú. eso es importante hacerlo. Y después también tener en cuenta que en el mismo proceso de mercado, aunque no se haga solidaridad, eh, vía salarios, vía productividad, en definitiva nos estamos beneficiando todos. Y en la medida que todas las cadenas de valor, donde está el interés personal de uno, como dice John Stossel, que es un periodista liberal muy bueno, te lo recomiendo, es un muy buen difusor, habla sobre cómo hace para llegar un pedazo de bife
en una bandeja con el celofán en una góndola. No Ujú. es que el productor agropecuario esté interesado en que vos comas a la noche, él está interesado en su nicho, en sus proveedores, en sus clientes, y a su vez así el camionero, el supermercadista, y en definitiva por el interés personal es que le llega a uno eso y no tiene que hacer uno para tener un pedazo de carne, la producción uno de la vaca, y criarla en su casa y demás. En definitiva eso es lo que hace, creo que la división del trabajo, la especialización que hace justamente este efecto productivo explosivo que también nos había adelantado Adam Smith. Así que yo lo pasaría por esos conceptos de la cuestión del interés personal, la cuestión de reivindicar la solidaridad, y que en definitiva hasta incluso la gente más pobre, comparado con los donde hay menos libertad, tiene un nivel de vida muy superior, ¿no? Ujú, al ujú. de los países más reprimidos. Me encanta ese Eso es pensamiento, importante también. también No, porque, yo prefiero ser pobre en Canadá que en Calcuta, claramente. sí, claro que esto lo demuestra perfectamente el índice de libertad económica, por ejemplo, que me parece también eh, un muy buen argumento para este tipo de cosas. Las mediciones que realiza el índice de libertad económica y entender justo lo que dice, ser pobre en un país libre es 1000 veces mejor que ser el más rico en un país reprimido. Y si el intervencionismo o las políticas marxistas funcionaran, Cuba, Venezuela o Argentina serían ahora de los países más prósperos del mundo, ¿no? Entonces, tal vez para cerrar con este pensamiento, cuando he llegado a platicar con amigos socialistas, he encontrado que la mejor manera de llevar la conversación es primero estando de acuerdo en el problema. Y creo que en el problema, o tal vez no el problema, pero un problema, y un problema en el cual eh, todos podemos estar de acuerdo, es que la pobreza, pues, no está padre vivir en pobreza, ¿no? O sea, nadie quiere que haya gente pobre. Y creo que en eso podemos estar de acuerdo un liberal y un socialista perfectamente. El desacuerdo existe en cómo podemos proponer soluciones. Y ahí es en donde definitivamente entender que si te preocupan los pobres, si tal vez hay una cuestión de solidaridad real, que obviamente partirá de un interés propio por ser solidario o por sentirte de esa manera o por querer ayudar. Por supuesto hay un interés, pero tal vez existe un sentido de activismo en una persona que quiere ayudar a mejorar la calidad de vida de los demás y entender que lo que en realidad levanta a la gente de la pobreza es el capitalismo y políticas de, de libre mercado, de libre expresión, de propiedad privada, etcétera, que es en realidad lo que con evidencia histórica ha logrado sacar a la gente de la pobreza. Y tú que has leído algunos libros de papá, te recomiendo, y a tu audiencia y a los emprendedores que me dices también que pueden estar en duda con los conceptos de la solidaridad y el capitalismo y demás, es En defensa de los más necesitados, que lo escribió en coautoría con Martín Krause, Ujú, y tiene muy buenos casos históricos, en el caso argentino, de lo que eran justamente las obras filantrópicas en la Argentina, eran fenomenales, en un marco de mayor libertad, hasta que vino el peronismo con la Fundación Eva Perón, que vino a nacionalizar, por así decirlo, la caridad y expropiar el término solidaridad para usarlo como herramienta de clientelismo, básicamente. ok. Es un muy, muy lindo libro como para leer conectado a, a la importancia del capitalismo para salir de la pobreza. Me encanta. Pues Bertie, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y espero volver a platicar contigo pronto. Encantado, muchísimas gracias, Faro, gracias por tu generosidad por el espacio, así que hasta cualquier momento. Perfecto. Te deseo lo mejor. Vale, muy bien. Faro, querido, muchísimas gracias, un placer hablar contigo, ¿eh?